No parece muy preocupado el ministro Manuel Pulgar Vidal. Yo pensé que iba a venir más estresado, pero lo veo casi, bueno, veraniego por un lado, porque va a iniciar una campaña que nos va a contar ahora, pero por supuesto esas no son las únicas aguas que están movidas. Vamos a conversar. Buenos días, ministro, gracias por estar Enrique, con nosotros. Vamos a conversar de la situación del gabinete en unos minutos, pero antes cuéntenos la campaña que se lanza hoy mismo, ¿no?, en la playa La Estrella de Miraflores. Hoy día no solamente lanzamos esta campaña que bajo la sombrilla del título Reeduca, Inspira el Cambio, tiene por objeto promover no solamente el cuidado y la protección y la conservación de las playas, es yo juego limpio en mi playa o en la playa, sino a su vez que esta campaña de reeducación, es decir, esta campaña de repensar nuestra conducta frente a un espacio público de recreación sea integral. ¿Qué es lo que quiero decir, Enrique? Es decir, que no solamente es el Ministerio del Ambiente dentro de un esquema de protección de la playa, sino a su vez es la relación de las playas con el ciudadano. Que, por ejemplo, ¿de qué hablamos ahí? Pescado, consumo de pescado, el tema de la talla mínima, que es algo que tiene que ver con produce, y el hecho de saber y respetar las vedas, que es un elemento fundamental si queremos mantener nuestra gastronomía y mantener el recurso, que es significativo. Talla mínima, y aparte esta cosa un poco esnovista, ¿no?, que había hasta hace poco, por ejemplo, del pulpo bebé, que es... No, que definitivamente, lo que pasa es que tallas mínimas implica no estar alimentándose o comprando juveniles. Exacto. Por eso es que la talla mínima es fundamental. Hay una campaña muy creativa que se llama El tamaño se importa, que justamente tiene que ver con el hecho que uno tiene que, cuando va a un mercado, saber el tamaño del pescado que está comprando. Pero a su vez el Ministerio de Salud, con cuestiones vinculadas a la protección, en especial porque la radiación ultravioleta es muy alta, y también al tema de la higiene de las playas, porque hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud tiene a DIGESA, que es la que determina la condición sanitaria de las playas. Y esta condición sanitaria de las playas implica una doble relación del ciudadano. Primero, evitar que las playas se sigan contaminando por nuestra actitud con plástico y con residuos. Pero segundo, ser lo suficientemente cuidadosos para saber a qué playas asistir, a qué playas acudir, y en especial con niños, porque una playa contaminada significa afecciones a la piel o gastrointestinales. Está a su vez, hay otros ministerios, el Ministerio de Turismo con el tema de uso turístico de playas, entre muchos otros sectores. Y obviamente PCM involucrado, porque esta es una iniciativa multisectorial, y está también Salud con una campaña que tiene que ver en la relación también de la salud de las personas. Y lo que queremos, Enrique, es que esta campaña Reeduca, Juega Limpio en tu Playa genere una conciencia que implique que este espacio de recreación pública sea un verdadero espacio de integración social. Pero ahora precisamente que hay denuncias de discriminación incluso, sí, claro, ¿no?, hay una en denuncia Ancón, reciente, ¿no?, en Ancón, ¿no? Supuestamente se limita el ingreso de las personas que quieren ir a ver. Recuperar como un espacio público por excelencia. Es que el espacio público es el espacio por excelencia para la integración social, y este espacio público tiene que serlo adecuadamente cuidado para que se convierta en un espacio real de recreación y no en un espacio en donde uno en realidad se enferma por un problema de sanidad de este espacio público. Pero esta campaña Reeduca, Inspira el Cambio tiene no solamente esta variable de playas, tiene a su vez, y se está lanzando también el día de hoy, la campaña Reciclar para Abrigar, que es la que ha permitido ya por 2 años consecutivos utilizar el reciclaje o la reutilización de las botellas de PET, de plástico, para producir frazadas, para llevarlas a las zonas más altas del país e incluso más altas de Lima para abrigar con una frazada. Se espera que este año podamos producir 3.200 frazadas, que es un tema fundamental. La tercera variable que se está lanzando este año es Reeduca a limpiar el aire, en 19 ciudades, porque hay 10 ciudades en el Perú que ya tienen el plan para limpiar el aire y 9 que lo están trabajando. Y el planteamiento ahí es trabajar con el ciudadano para que el ciudadano sepa su responsabilidad en relación al cuidado del aire, que tiene que ver mucho con parque automotor, porque el aire se contamina fuertemente con agentes contaminantes por parque automotor, por un carro obsoleto, un motor malo, una gasolina mala, una falta de mantenimiento al vehículo. Y finalmente está todo el tema de Aprende a Reciclar, que tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos. Entonces son 4 campañas bajo el nombre Reeduca, Inspira el Cambio, pero la que hoy día se lanza centralmente es Reeduca, Juega Limpio en tu Playa, que va a estar presente en 8 playas en Lima, pero a su vez va a estar presente en 4 regiones costeras del país. Va a estar en Lambayeque, va a estar en Ica, va a estar en 5 en realidad. Va a estar en La Libertad, en Lambayeque, en Ica,
en Lima y me parece que las costas también de la región Ancash. Entonces, tenemos un conjunto de playas en donde se va a trabajar todo el año, de manera tal que esta no sea solo una campaña limeña, sino una campaña nacional para el cuidado de las playas. Qué bueno, definitivamente campañas con las cuales todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero si le parece nos vamos a mover a aguas un poquito más movedizas. Listo, entremos al mar ahora. Entremos al mar, entremos al altamar. ¿Cómo se está procesando dentro del gabinete la propuesta de la primera ministra de abrir un poco la cancha al diálogo político? No es la primera vez que se hace, evidentemente el ambiente está crispado, hay políticos de oposición que dan a entender de alguna manera que ya es un poco tarde para que hablemos de esto, hay una moción de censura cocinándose incluso en el Parlamento. ¿Cómo se va a procesar esto? Ana Jara, que es una persona a la que yo le tengo mucho aprecio, con Ana Jara ingresamos a este puesto de ministros en diciembre del 2011, hace más de 3 años, somos los 2 ministros más antiguos, es una persona que tiene una gran vocación para el diálogo. Y en este tema del diálogo, esto creo que hay que tratarlo con mucha madurez, porque el diálogo, más que una invitación o una invocación, es o no es una realidad. Y lo que yo creo que existe en Ana Jara como premier es la voluntad no de estar invocando, sino la voluntad de dialogar. En realidad, aquí entramos a veces al juego político de te invito a dialogar, no quiero dialogar. Claro, pero que al final, ¿no?, queda como una especie de coreografía que la gente no entiende muy bien a dónde lleva. Al final, ¿no?, el punto creo que es la voluntad de cada persona de ser dialogante o no. Yo personalmente me considero una persona dialogante y claro, si al frente tienes una persona dialogante se dialoga y si no, no se hace. Entonces yo creo que en realidad hay que actuar con mucha madurez. El diálogo tiene que ser el principio, no la invitación. O sea, el diálogo es el principio de la vida política de un país. Por supuesto, ¿no? Porque justamente que a veces la se ve vida como una política de un país, como... obviamente de un país democrático, la vida política de un país democrático se sustenta en distintos partidos políticos o movimientos políticos, en distintas personalidades que son la que representa a cada partido político y en individuos. Y por lo tanto el diálogo es el principio esencial de la democracia y no se tiene que estar invitando o negando o rechazando. Sí, el que es dialogante es dialogante y se intentará hacerlo. Además, el que está en política y no es dialogante, en realidad creo que no está capacitado para estar en política. En realidad el diálogo es una cosa que no necesita más invitaciones, el diálogo necesita ejecutarse y punto. Ahora, pero la interpretación de la prensa y también de buena parte de los políticos de oposición, la narrativa que se arma para justificar según ellos, pues, por ejemplo, una moción de censura es: la primera ministra se quedó sin autoridad. La primera ministra le movieron la cancha, Urresti ha estado en una batería de tweets precisamente no dialogantes, ¿no?, respondiendo si se quiere o no, en fin, al que le guste, no, pero definitivamente no dialogantes, de agresión contra la oposición, y la ministra se quedó sin piso. ¿Es eso verdad dentro del gabinete o la ministra dejó hacer? No, yo creo que la primera Ana Jara tiene autoridad, la primera Ana Jara es nuestra jefa, es la presidenta del Consejo de Ministros, nosotros respondemos a sus indicaciones y yo creo que todo este escenario político se irá aliviando. Al final, por encima de todo está el país, está el futuro del país y el futuro del país implica no solamente su crecimiento económico, la paz social, sino también implica la armonía en el escenario político. Yo estoy seguro que esta armonía en el escenario político se va a alcanzar. Obviamente, y creo que acá no voy a hablar tan solo como ministro, sino también como ciudadano, todas estas informaciones sobre quién está tomando fotografías indebidas o haciendo escuchas indebidas se tiene que investigar. Y yo personalmente digo, yo espero ver a estas personas en la cárcel. Yo creo que es necesario tener respuestas de qué está ocurriendo en ese sentido, porque cualquier ciudadano las va a exigir. Yo creo que la vida en democracia también exige que se respete la libertad de las personas, y si hay algún desadaptado que está haciendo esto, que de hecho tiene que haber algún desadaptado que está haciendo esto, ¿no?, que se le identifique, se le detenga, se le procese y que se quede en la cárcel por largo tiempo, porque personas de esa calaña no necesitamos en el Perú. Rápidamente, hay preocupación sobre el 2015 con respecto a la situación económica, dependemos inevitablemente de proyectos mineros, el cobre está bajando y ha salido un nuevo reglamento de estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Coordinado, se supone, entre su sector con el de energía y minas. Antes usted ha cuadrado su cancha de manera bastante interesante. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Está usted conforme con el resultado final? ¿Cuáles son las novedades principales? Obviamente, como lo dije en su oportunidad, el reglamento ambiental de hidrocarburos y el reglamento ambiental minero, que ya se promulgó hace varios meses, ha sido el resultado de una concertación entre 2 sectores y obviamente una concertación difícil, me imagino. Concertación muy difícil, pero eso es obvio, claro, es que es natural son casi... en la relación de un sector como el ambiente y un sector productivo como minería, hidrocarburos
uso de electricidad, hayan tensiones. Felizmente las existen, porque si no las existiese significa que alguien está haciendo mal su tarea. Por lo tanto, esos reglamentos son un resultado de la concertación. Pero yo le digo una cosa, es claro que los reglamentos están, la inversión en el sentido de reglas ambientales, claro, la flexibilización no existe como principio. Lo que sí existe es la eficiencia y la eficacia del Estado en resolver procedimientos. A eso se apunta y eso no significa flexibilizar, significa asumir la responsabilidad del Estado para cumplir con los plazos adecuados para los distintos instrumentos que están en la gestión ambiental de un país. Pero lo que le quiero decir es, lo que te quiero decir, Enrique, es tenemos los reglamentos, las reglas ambientales están claras. Hoy día apareció en el Diario de la República un artículo sobre las exigencias y la fiscalización ambiental que dejaba entrever un supuesto debilitamiento de la fiscalización, cosa que es absolutamente falso, porque si yo, y obviamente vamos a enviarle al medio y poner una nota de prensa, saco la estadística de cómo la fiscalización ha ido incrementando sus acciones y cómo la fiscalización ha permitido incluso ampliarse a más sectores, queda claramente establecido que más que debilitado se ha fortalecido la fiscalización ambiental del país. Pero nuevamente, siempre se puede tener dudas del dicho de un ministro que está defendiendo a su sector. Hoy día más tarde los medios van a recibir la estadística de cómo se ha incrementado la fiscalización como una forma objetiva de demostrar que es todo lo contrario. OEFA es una institución la más sólida del Perú en fiscalización de cualquier materia, la más eficiente, la más equipada, la que más personal tiene. OEFA está cumpliendo su trabajo. Cuando hay gente que critica a OEFA es porque al ser fiscalizadora obviamente a nadie le gusta ser fiscalizado, eso es natural. Pero lo que te quiero decir es, hoy día obviamente tenemos la base clara de la legislación a cumplir, siempre hay cosas que mejorar y la inversión debiera, y yo creo que se animará a seguir invirtiendo. Ahora, hay realidades que a veces se confunden. Hay empresas que no ingresan no por una consideración ambiental. Obviamente, a $40 el barril del petróleo está haciendo que las empresas de hidrocarburos... Claro, ahora, que esté a $40 el barril del petróleo no significa que tengamos que reducir, flexibilizar, porque el Estado no va a aceptar ninguna demanda de como está a $40 el barril de petróleo. Claro, esa es como casi la reacción de los actores económicos muchas veces. Oye, la cosa está bajando, abran las precios altos y también hay precios bajos. O sea, uno tiene que jugar en ambos extremos. Igual la minería, hay un operador que se ha ido de la mina Michiquillay, pero no ha sido por consideraciones ambientales. Es por el manejo que puede haber tenido del entorno o por las propias decisiones que tienen que ver con la rentabilidad de su empresa. Que Yabeco está pendiente no por ninguna consideración ambiental, que Yabeco está pendiente porque una empresa por rentabilidad no ha tomado la decisión para ingresar. Entonces, yo creo que se necesita, y muchas fuerzas mayor de empresas de hidrocarburos que retrasan sus operaciones no tienen ninguna consideración ambiental. Lo que pasa es que es un facilismo decir, todo el problema es ambiental, hay un problema de permisología, algo a lo que siempre me resistiré mientras sea ministro, e incluso cuando deje de ser ministro seguiré defendiendo la importancia de la regulación ambiental. Y sigue usted, porque decían que se iba después de la COP20, así que lo veo bastante... Ya no se ha movido, está bien. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro, y vamos a continuar.